La construcción es una de las industrias más contaminantes en el mundo y además es de las que menos tecnología implementa. Por suerte en Ecuador tenemos una empresa tecnológica 100% ecuatoriana que brinda soluciones de construcción off-site sostenibles. En este primer capítulo de Construcción con Propósito estamos en Icon Plus. Hola Martín, nuestro propósito es mejorar la forma en la que se construye el mundo. Acompáñenos a ver cómo. ¿Qué más, Inges? Estoy con Gustavo Tapia, gerente de ingeniería de Icon Plus. Les pongo un poquito en contexto. El Gus fue mi profesor en la universidad como el sexto semestre, me dio laboratorio de hormigones y cuando yo iba a tener hormigón armado con él en séptimo semestre, empezó a crecer este rumor de que el Gus se iba a ir a otra empresa que estaba haciendo algo nuevo aquí en el Ecuador. Nos dio un par de clases, me acuerdo, y se terminó yendo. En parte mejor porque si no la clase hubiese sido un poco más cagada. Y Gus se viene acá a una empresa nueva que está intentando cambiar la cultura de la construcción en el Ecuador, que se llama Icon Plus. ¿Cómo estás, Gus? Cuéntanos un poquito de qué se trata Icon Plus. Icon Plus es una empresa del grupo Kubiec actualmente, y para tener un poco de contexto, Kubiec está ya en el mercado de la industria de la construcción con productos de acero, también para la metalmecánica, hace ya más de 25 años. Más de 25 años aquí. Sí, más de 25 años. Una empresa 100% 100% ecuatoriana. Hace más ya aproximadamente 7 años, después del terremoto de Pedernales, Kubiec empieza con este producto del steel frame, ¿sí? Yeah. Que está dentro de los productos del acero. Entonces ya se tiene una experiencia previa, como te digo, hace 7 años, en donde se empieza a fabricar steel frame Kubiec en el Ecuador. Hace 4 años forma una alianza estratégica con otro grupo que se llama el Grupo ETEX, en donde pues en conjunto desarrollamos unas soluciones ya integrales para la construcción liviana, en seco, basados en el steel frame y todos los recubrimientos de estos que estamos conversando, del yeso, el fibrocemento y las masillas y terminados y demás. Y bueno, digamos en el último año ya la empresa es 100% del grupo Kubiec y actualmente es lo que estamos, ¿no? Y entonces ahorita vamos a ver qué es el steel framing como tal y cuál es la diferencia entre el drywall y el steel framing, los perfiles. Entonces, Gus, si nos puede explicar un poco. Sí. A ver, en el lado de acá tenemos una muestra de una pared que está conformada con perfiles de drywall. De drywall. O de gypsum también, que le conocen. O sea, esta es la que dicen pared de gypsum. Esta es la que normalmente se hace un poco referencia a eso. Pero, digamos, ¿está mal dicho como pared de gypsum? Digamos que sí, no estaría bien o no estaría del todo correcto, digámoslo así, porque el gypsum como tal es el recubrimiento. Es la plancha. Es la plancha o la placa que va de revestimiento. El perfil que está adentro es el que varía, y ese podría ser el perfil de drywall o el perfil de steel frame. ¿De qué es el perfil este? Tanto los dos perfiles son de acero. Entonces eso es lo primero, eso es importante, o sea, similitudes y diferencias. Sí, porque mucha gente piensa que es, en los comentarios que a mí me ponen en TikTok, es que ponen que es de aluminio. Correcto, eso es una de las principales perspectivas que tienen las personas, que es el aluminio. ¿Por qué? Tal vez porque es tan delgado que lo piensan que es aluminio. Y pero el color y todo, pero es acero, las dos. Los dos son de acero. De ahí, digamos que una de las primeras diferencias entre el perfil de drywall y el perfil de steel frame es el galvanizado. El galvanizado, que es este recubrimiento de zinc que tiene para protegerle contra la corrosión. El del perfil del drywall es un grado de recubrimiento menor al del steel frame. Otra diferencia es la resistencia del perfil. La resistencia del perfil, si bien son de acero, los dos tienen diferentes resistencias. Entonces, el de drywall también tiene una resistencia menor, típicamente, a la del steel frame. Sin embargo, también se pueden fabricar en la misma resistencia. Entonces, ¿con este perfil solo puedes armar paredes internas o sí te puedes armar una casa completa con esto o no? No,
Solo, o sea, con steel frame en sí puedes hacer una casa. Correcto, con un steel frame podemos hacer toda una vivienda con un sistema 100% ¿De cuántos pisos, portante. pues? Actualmente la norma ecuatoriana de la construcción nos permite hasta 2 pisos, Ya. ¿sí?, de construcción. Y bueno, está en un capítulo que también dice que hasta luces de 5 metros. Hasta luces. Sin embargo, se puede justificar con cálculo estructural luces mayores, pero hasta 2 pisos máximo. Pero puramente de esto, o sea, no necesitamos columnas de hormigón, de acero ni nada. ¿no es Nada cierto? más, o sea, Puramente de podríamos hacerlo 100% de steel frame. Obviamente, si ya tienes configuraciones más complejas o luces mucho más amplias, ya podemos hacer un sistema mixto con perfiles estructurales, vigas. y así hay como hacer esto igual. Ajá, algo híbrido. Ya, Sí. buenazo. Entonces, ajá, como tú decías, en cambio, el perfil de drywall es para elementos no estructurales o paredes divisorias, en otras palabras, que no tienen que resistir otro tipo de cargas. Ya, buenazo. ¿Y cómo has visto? Porque verás, yo en el edificio que estoy trabajando en el Aqualina, hicimos las paredes internas, no sé si es de steel framing o de drywall, porque ya estoy ahí un poco confundido, eso vamos a responder hoy día. Pero he visto, o sea, a mí en lo personal me encantaron, era una obra mucho más limpia, mucho más rápida y todo, pero tú que ya estás en el negocio como tal, ¿cómo has visto la respuesta de los ecuatorianos frente a este nuevo método constructivo? Tanto los constructores como los clientes, porque aquí en el Ecuador somos, como se dice, bien curuchupas, entonces nos gusta lo tradicional, que se sienta que es de bloque, entonces ¿cómo has visto que han respondido ante esto? Los constructores más formales, los constructores que tienen un poco de digamos, más formación, ya para ellos no hay ningún tipo de barrera, ellos lo implementan, lo usan mucho, sobre todo en vivienda multifamiliar, o sea, en edificios de altura, ¿sí?, mediana o gran altura. Ahí se utiliza mucho porque también, bueno, ya vamos a hablar de las ventajas para los sistemas estructurales, pero ahí se usa. Y digamos que los clientes que son de ese segmento, de ese tipo de construcción, ahora un poco lo que sí vemos más barreras todavía en nuestro país es en el sector de lo que es vivienda como tal. Porque, claro, tenemos que entender un poco también eso. Digamos, tú o yo, cuando construyamos nosotros nuestra casa, es una inversión para toda la vida. Entonces, tú vas a tener ciertos miedos, es normal, en donde, no, pues tú quieres que no te pase esto de golpear y que suene hueco. Pero si es que ahí es donde entramos los agentes tanto de la industria, de la academia, de todo lado, en donde tenemos que enseñar, donde tenemos que transmitir lo que realmente pasa, porque más bien una pared de este tipo, si bien al tacto puede sonar hueco, más bien tiene un comportamiento acústico igual o mejor que el bloque. Otra cosa que te quería preguntar y que es de las preguntas que más me hacen en los videos es el tema del costo. Ya, como decíamos aquí, somos bien curuchupas, preferimos hacer la pared de bloque y muchos de los comentarios que me ponen es que los constructores se ahorran plata y entonces te dan una construcción de menor calidad por ahorrarse plata, pero esto es verdad, o sea, es como si comparamos precios, o sea, ¿cuál es más barato, una pared de bloque o una pared de drywall o de steel frame? Bueno, creo que ahí la respuesta es un poco relativa, sí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que comparar no solamente el costo directo de los materiales, sino también tenemos que considerar costos de mano de obra y costos indirectos incluso en la construcción, que es en sí todo el proceso constructivo y todas las bondades y desventajas que también podría tener un sistema, como para realmente decir me cuesta más o me cuesta menos. Sí. Si evaluamos costos directos como tal, o sea, estos sistemas constructivos podrían verse como sistemas que tienen un costo inicial más alto. Inicial, como un costo de inversión podría decirse más alto, ¿sí? No tanto tampoco, cuando hablamos de una pared como tal. Ahora, cuando hablamos de un sistema constructivo como el del steel frame, cuando usamos para una vivienda, hay ahorros significativos en otros rubros de la vivienda, como por ejemplo en la cimentación.
O sea, Claro. la cimentación vamos a tener un ahorro importante porque nosotros no vamos a necesitar, debido a que las cargas bajan bastante. Claro, entonces menos Entonces, peso, entonces menos... Exacto, menos peso, Menos menos estructura. necesidad de hacer cimentaciones profundas, menos excavación, menos desalojos, y bueno, un sinnúmero de ventajas que se van dando de eso, ¿no? Igual en las paredes de divisiones, o sea, si nosotros consideramos el tiempo que nos ahorramos, los desperdicios que también ahorramos y todas las demás ventajas ya de confort térmico, acústico y ese, como te decía, todo ese ciclo, pues vamos a ver ahorros también. Ya. Y una parte que es importante que un poco lo mencionaste es cómo se comporta esto ante un sismo. Porque, como decías, puede ser que al inicio sí sea un mayor costo, o sea, les va a costar más tal vez al inicio, pero si ustedes ya comparan con todo el proyecto, se van a ahorrar un montón de mano de obra y todo, y mencionaste una parte como de la seguridad. Entonces, ¿cómo se comporta esto ante un sismo, digamos, en un edificio normal que sea de pórticos con columnas, vigas y losas, pero las paredes internas con esto? ¿Cómo se comporta? Obviamente entiendo que no deben trabajar, solamente es... Pero, o sea, solamente es de división, no es una parte estructural. Pero lo que hacemos, no sé si está mal, yo una vez que hablaba con un ingeniero me decía que aquí construimos medio mal porque aunque el sistema que hagamos es aporticado, nosotros chicoteamos las paredes de bloque y hacemos o sea, le rigidizamos mucho a la estructura y hacemos que no se comporte como en verdad debería comportarse. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre esa parte de los de bloque y qué tanto afecta esto en un sismo igual? Sí, a ver, con respecto a lo que mencionabas, es correcto lo que te han mencionado con respecto a las paredes de bloque. Nosotros típicamente chicoteamos en las Chicoteamos, columnas. por si acaso, es como poner la varilla en la columna y ahí sí anclarle al bloque. Eso es lo que se dice Para chicotear. que la pared no se vaya, digamos, se no se vaya, caiga. ajá. Pero lo que estamos haciendo es efectivamente rigidizando demasiado a la estructura. Y cuando el calculista estructural diseñó eso, no incluyó esa rigidez Exacto. en la estructura. Entonces le estamos haciendo una diferencia entre el cálculo y lo que construimos. Pero bueno, de ahí, yéndonos a estos sistemas, claro, estructuralmente tenemos asimismo un sinnúmero de beneficios. Lo primero es que le reducimos considerablemente las El cargas, peso. los pesos muertos. ¿Cuánto hay alguna como relación? Sí, más o menos nosotros estamos disminuyendo un 70, un 75% ¿Ya? menos de Ya, carga. o sea, full. Es considerablemente alto. Eso tiene muchas ventajas. Si es que nosotros consideramos desde el diseño del edificio en edades tempranas y en la cimentación, podríamos ver más ahorros, ¿no es Ya. cierto? De lo que hablábamos justo, sabiendo todo el sistema. Ya como tal en el comportamiento sísmico, es justamente esa disminución de peso nos va a permitir tener una estructura que tenga menos, o sea, para no complicarle al tema, menos deformaciones del edificio cuando venga el sismo. Ya. Tiene menos masa, se va a deformar menos. Ya. Entonces, eso permite que sea una estructura más segura. Ya. Igual para darte más como... Y eso, pues O sea, no necesariamente, eso es importante, no necesariamente que la pared se sienta más fuerte al rato que golpeas, quiere decir que sea una pared más segura ante un sismo. Exacto. Esto es mucho más segura a comparación que la pared de bloque. Sí, entonces en primer lugar le estamos dando seguridad a la estructura, que es la que Ajá. no tiene que colapsar después de un sismo. En segundo lugar también le damos más seguridad al usuario. O sea, justo lo que tú dices, no porque está más dura me siento más seguro, más Claro. bien esa pared más dura, muchos de los accidentes o lesiones, incluso hasta, Es que se te cae la hasta la pared. muerte, es el aplastamiento Claro. de paredes sobre las personas después de un sismo. Claro. Entonces, si se te cae después del sismo, te causará un golpe, chibolo. por ahí, Una si estaba muy cortadura. pesado, un corte, una lesión Yeah. menor, pero no vas a fallecer. Yeah. Entonces, eso es otro punto importante. Y respecto al punto que tú mencionaste, es bien interesante porque esto de no rigidizar a la estructura también se logran con estos sistemas constructivos porque nosotros somos capaces de desacoplar las paredes de las columnas, por ejemplo.
Ajá. Entonces ahí se dejan Algo unos- me mencionaba la Tati cuando estuvimos ahí en la Expo Construcciones, que tienen como que hay unos perfiles que logran deformarse. Exacto. Ajá. Entonces lo uno, como te digo, es acoplamiento lateral de las columnas que le permite al edificio tener esas deformaciones Ajá. sin darle más rigidez, Más y rigidez. sin que se afecte la pared. O sea, Ya. son dos cosas de ahí de paso. Entonces, Inges, ahorita vamos a ver cuál es el primer paso para poder armar este sistema constructivo. Entonces, Gus, explícanos un poco qué es lo que haces al inicio tú como líder de proyectos de Ya. ingeniería. Perfecto. Nosotros, para iniciar todo el proceso de ingeniería, recibimos un requerimiento, ¿no es cierto?, a través de un plan arquitectónico. Después de esto, lo que hacemos una evaluación de todos los elementos que podemos conformar con el steel frame y empezamos a diseñar. ¿En qué programa diseñas? ¿Cuál es el criterio? Existen programas especializados para lo que es steel frame. Ah, ya. ¿Sí? Tanto para el modelado, el cálculo y el detallamiento. O sea, Ya. digamos que tenemos esas tres fases. ¿Hay el ETABS y el SAP? ¿No sirve También, para eso, o sí? también se utilizan, sí, también se utilizan los programas convencionales de cálculo estructural, Ajá. como el SAP, sobre todo el SAP. Una vez que tenemos ya el cálculo estructural, procedemos a modelar en estos programas que digo especializados, donde ya se construye digitalmente Ya. la vivienda o la fachada o la pared Ya. en general, o el sistema de pisos, las cubiertas y demás. ¿Y están aplicando BIM ustedes en los proyectos? Correcto, claro. O sea, justamente una de las también ventajas de este sistema constructivo es que tiene en su ADN, al ser un proceso digital, Ya. completamente digital en todas sus etapas, se adapta perfectamente a la metodología BIM. Entonces, como te decía, ¿no? Tenemos un modelo digital que está totalmente se acopla perfectamente a la metodología BIM. Lo importamos incluso al modelo arquitectónico y vemos todo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos a partir de ahí? El modelo digital Ajá. sale a unos archivos especialmente codificados que unas máquinas las fabrican cada elemento del steel frame, Ya, a medida. cada elemento a medida, Ya. con todas las herramientas o con todos las O sea, este perfil consideraciones. de aquí ya sale listo de una máquina, ya te sale Exacto. la medida con la que tú mandaste. Así es, entonces eso fabrica. ¿Todos o si mandas y después cortas? O sea, Mm. por ejemplo, este que es más chiquito que este. Bueno, este es como uno solo, no sé si está unido. Entonces, Sí. este, por ejemplo, Salen ya a la medida. ya exacto. armado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? Ya incorpora, ¿no es cierto?, todos los elementos que necesitamos para unirlos, Ya. todos los orificios para poner cada tornillo. Ah, eso también te sale ya. También te hace. Ya. Te da los cortes necesarios por ejemplo, en los labios de las secciones, como son unas Gs, Ya. Ajá. en este caso. Entonces hace los cortes de los labios para que encaje, digamos, un perfil con el otro. Inclusive si necesitamos pasar tuberías de agua, tubería eléctrica, además, Ajá. también ya nos dejan los orificios. Ah, ya te deja. Y eso no afecta. O sea, bueno, eso ya está considerado dentro del cálculo. Claro, o sea, ya hay unas consideraciones técnicas Ajá. que no afectan a la integridad del perfil, y con eso nos evitamos un montón de trabajos ya en la obra como tal, y no tenemos que estar picando, corchando, y si me Eso equivoqué. también a mí es lo que me gustó, es que es mucho más limpia la obra. O sea, la pared de bloque, el que estén ahí champeando, nosotros le decimos a lanzar el mortero para enlucir, ¿no es cierto? Y después la picada, la corchada, y la obra es ahí todo un despelote. Entonces con Exacto. esto es mucho más limpio, y eso Sí. te hace ganar tiempo también, porque Exacto. la limpieza también es... El tiempo es dinero en la construcción y en todo lado, entonces la limpieza también de las paredes típicas te va a tomar muchísimo más tiempo que ya tener algo armado como tal, ¿no? Sí, y es muy fácil porque la pared está abierta y tú puedes pasar las tuberías, las redes por donde tú necesites. Y igual cualquier reparación, cualquier cambio, cualquier Exacto. modificación es sencilla. Claro. No vamos a tener que volver a picar, volver a sacar escombros, volver a hacer todo el proceso, ¿no? Entonces, de eso. Sí, y entonces aquí también es importante que cada elemento va tú tienes un plano de armado en donde cada pieza está identificada, codificada,
para unirse entre sí. Ya, o sea, es facilito entonces, eso. de la mano de obra, que también ya es importante, porque también pensamos que muchas de estas cosas requieren mano de obra súper calificada. Ya. No es así del todo, ¿no? Con una poca capacitación se puede, la mano de obra. Si yo puedo armar ahorita unas... Pues claro, ya te vamos a hacer armar, para que veas que es fácil. Ya. Entonces esto viene y es como armar Legos realmente, o sea, Ya. ese es el símil, ¿no? Porque todo se embona. Y no hay mucho espacio al error, porque como ves, Ya tienes todo todo, o está sea... listo para armar. Si algo no encaja, típicamente es porque ese elemento no es de ahí. Ya. Entonces ya dices, no, pues algo está pasando. Siempre a veces me llama y dicen, no, es que no encaja esto con esto. A ver, vamos a Revisa ver. bien. Y es porque no es del elemento de esa pared. Entonces, es porque está todo digitalizado. Entonces, digamos que los errores se minimizan. Ya. Sí. Bueno, entonces vamos a ver ya una... Aquí vemos cómo están armando, pero vamos a verle ya una pared ya parada, ¿ya? Entonces, Inges, ahorita llegó la prueba de fuego. Vamos a armar una estructura. Miren, esto que me pareció chéverazo es una atornilladora que ya viene con esta cinta, con los tornillos para que no haya desperdicio. Y como les habíamos explicado, ya todas las estructuras ya vienen con los huecos donde tienes que poner el tornillo. Entonces, literalmente no hay dónde perderse. Entonces, bueno, aquí va la prueba de fuego. Que tienes que ver que esté Alineado. alineado con el hueco. Y Y ya. ya está. Ajá. Ahí está, ya entró. Entonces, el siguiente paso sería con los planos de armado, que Ajá. todo es automático. Vamos a ver la siguiente pieza. Entonces, Ya. la siguiente pieza es una W6 que está acá marcada. Y Ya todas están marcadas, ya solamente tienen que irles uniendo. Como le ven aquí, este ya tiene esto, como decía el Gus, unos labios. Como el perfil es de esta G que le ven, entonces ya tiene estos labios justamente que ya salen directamente desde la máquina. La máquina ya te corta esto, entonces no tienen que estar los maestros cortando y todo, que no salgan perfectos, sino esto es un corte perfecto hecho por la máquina para que entre justamente la pieza que ya fue diseñada. Sí. Entonces, sí, y le por embonas. ejemplo, otra cosa es que este orificio para el tornillo es un diferenciador, ¿no? Si tú le ves, está como repujado hacia adentro. Ajá. Entonces, eso hace que el tornillo, cuando lo pongamos, quede al ras. Metida la cabeza La al ras, cabeza ajá. no quede por encima, a diferencia de en los perfiles de drywall, que te queda la cabecita, y eso genera a veces panzas en la placa. Y en el acabado, cuando ponen, les toca darle más empaste. Ajá. Entonces ahí también estamos ahorrando, ahí también. Exactamente, hay más cosas, más ventajas. En tema de rapidez, ¿qué tan más rápido es? Sí, a ver, nosotros hemos medido rendimientos. Ajá. Cada proyecto es diferente, ¿no? Y Claro. hay variables en cada uno. Pero en general sí hemos visto que podemos acelerar la construcción hasta un 45, 40%. 45%. Ajá. Y en algunos proyectos nos ha tocado mandar las paredes ya terminadas. Ya. Entonces ahí nosotros somos capaces, y en eso consiste la construcción offsite, es llevar elementos, volúmenes un poco que ya están prefabricados en la planta, Ajá. pues los podemos llevar a la obra para, como te decía, solo montarlos. Eso es algo súper nuevo, que es el tema que queríamos hablar, que les hablaba en la introducción, que es la construcción off-site, que es literalmente armar aquí en planta y llevar ya la pared de steel framing a la obra, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Lo que hacemos es tomar ciertas porciones de la construcción, ciertas cosas que se pueden industrializar, se pueden llevar a una planta y llevar en volúmenes desde pequeños hasta grandes. Se puede llegar, tenemos experiencias en la región, como te contaba al inicio, con el grupo ETEX al cual pertenecíamos, en donde en Europa tú llevas las casas 100% hechas volúmenes. Sí, listo. Y llegan a instalarse. Y pones Entonces, ahí ya. exacto. Entonces, son plantas como esta. Entonces, la capacidad nosotros tenemos de llegar con volúmenes grandes ya prefabricados. Módulos, por ejemplo, multiuso. Tienen unas casas chéverazas. Si se meten a la página a ver, tienen unas casas chéverazas. Que hay algunas que son chiquitas, pero entiendo que también pueden ir diferenciando de tamaños. Pero hay una que yo vi de unos 18 metros cuadrados que tienes todo ahí dentro de eso, ¿no? ¿Y esa tú le puedes llevar ya hecho o Correcto. vienen como las paredes? Correcto, se puede manejar de diferentes maneras. O sea, es lo que te digo, tenemos esa capacidad de poder emplear este tipo de construcción offsite. ¿Cuánto tiempo pueden hacer una de esas de 18 metros, por ejemplo?
Esa nosotros, en donde nos toma, digamos, el tiempo principalmente es en el diseño, en la fabricación, en la planta, ¿no? Y de ahí ya llevar y montar, eso es rapidísimo, pero una de ese tamaño estamos hablando de máximo en 15 días ya. 15 días. Ya Sí, está, imagínense, ya está listo. Inges, obviamente tienen que tener la cimentación, pero en 15 días ya pueden tener lista su casa completo, con tuberías, con todo y acabados, ¿no es cierto? Correcto. Y añadiendo a eso, las ventajas de tenerlo en una planta es que tú puedes controlar mucho más el proceso constructivo, tienes un sinnúmero de ventajas porque las materias primas tienen una trazabilidad. O sea, estás dentro de una fábrica de producción en donde hay procesos, donde hay controles, donde tienes reportes. Entonces es un ambiente más controlado. Y como te digo, o sea, excedes las exigencias que demanda la construcción. Sí, y mitigamos mucho también la informalidad, que eso es un tema bien Como importante. yo aquí armando Claro, la aquí cercha que quedó ya prácticamente lista. Y ya pues después de haber armado esta cercha, ahora sí vamos a ver una pared armada, parada, ya con acabados y todo para que vean cómo es. Entonces aquí ya vemos una pared armada, explícanos Gus, un poco ya vimos los perfiles, explícanos qué es esto y sí, o sea, danos una referencia de lo que vemos aquí. Ya, perfecto. A ver, sí, si es que hacemos un poco el contexto en una pared externa, ¿no? De fachada, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Ya hablamos de los perfiles de steel frame. Después tenemos varios niveles, varias capas, varios elementos que conforman ya la pared y sus acabados. Entonces tenemos una membrana o una barrera de humedad y de viento, entonces es una primera barrera que es esta especie de textil, ¿sí? Que es totalmente impermeable al agua y al viento también. Entonces, si por alguna razón habría algún ingreso detrás de los revestimientos que vamos a hablar, esta es ya una barrera. También es importante mencionar que es permeable, en cambio, desde la parte interna de la vivienda o del departamento, es permeable al vapor. ¿Por qué es importante que sea permeable? O sea, del un lado es permeable al vapor de agua y del otro lado es totalmente... Para el tema de condensación, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la vivienda o departamento es un aire más caliente normalmente y por fuera está más frío. Entonces, esa diferencia de temperaturas pasa como en el parabrisas del carro, ¿no es cierto? Que se nos empaña. Es por eso. Lo mismo va a pasar aquí. La cavidad que está en la mitad se puede conformar condensación y esa permeabilidad al vapor permite que se mantenga seca. Sí, porque ese es uno de los problemas. Yo, por ejemplo, estoy entregando los departamentos y a veces me mandan a revisar otros edificios ya antiguos que ya están entregados y la gente me dice, tengo humedad en mi casa, se me está filtrando por fuera. Pero yo voy y veo que es todo condensación, o sea, toda la pared está manchada así de condensación y les pregunto, ¿y abren las ventanas? Sí, pero aquí, bueno, Quito es frío, ¿no? Entonces no tenemos la costumbre de abrir las ventanas y que se vaya ventilando. Entonces, como decía el Gus, ese ambiente, como hay adentro, estamos ahí acobijados, respirando y todo, está más caliente que afuera, entonces se empieza a generar esta condensación, pero dices que con este tipo de paredes no hay este problema porque nos permite que salga para afuera. En la cavidad, ¿qué es lo que tenemos? En la cavidad tenemos unos aislamientos que nos dan las propiedades térmicas y acústicas de la pared. Y eso creo que es lo más importante. O sea, yo cuando subo los videos igualmente lo que más me dicen literal, no hay como ni echarse un pedo tranquilo porque te escuchas todo tu vecino. Eso es verdad. ¿Qué tal es el aislamiento termo? Más que, bueno, el termo ya nos vas a explicar, pero el termo acústico, ¿cómo es ese aislamiento en las paredes? Tanto externas como la que estamos viendo ahorita, como de división de departamentos. Correcto, sí. A ver, creo que sí. A ver, una cosa es el aislamiento que nos proporcionan esto en la cavidad los diferentes materiales. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos típicamente lana de vidrio. También podemos tener lana mineral de roca. Algún poliuretano, poliestireno también. Como usan los gringos con esas espumas. Ajá, los poliuretanos expandibles. Ajá. También hay celulosas, hay un sinnúmero de aislamientos. Y esa es una de las cosas que nos da y que decimos del sistema, la versatilidad. Porque nosotros podemos en la misma cavidad, en el mismo espacio, en el mismo ancho de la pared, sin cambiar el ancho de la pared, darle una propiedad altísima acústica como térmica.
Entonces es súper versátil eso, ¿no? Con lo que tú decías, entonces lo que nosotros tenemos es que, de eso sí, diseñar apropiadamente durante el diseño, durante la especificación. Nosotros como ICOM proveemos una especificación técnica al proyecto en donde hacemos el análisis de esto, ¿no? ¿Por qué crees que hay esa mala fama de...? Justamente... Porque yo sí he ido, o sea, hay que decir la verdad, sí he ido a departamentos en los que dicen que son paredes de gypsum, no son de steel framing como tal, pero que sí le escuchas todo al vecino. ¿Por qué crees que es una mala construcción? Claro, o sea, es sin duda una mala ejecución, porque hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, desde el diseño, como te decía. Entonces, en el diseño nosotros ya tenemos que ver qué espesor de placas vamos a utilizar. Hay de media, de 5 octavos, una placa, 2 placas. Todo eso nos va dando ciertas propiedades acústicas, en el caso que estamos hablando acústica. Las placas aportan mucho también a la parte acústica, no solo es el aislamiento, también es la placa. Sí, es el mecanismo para los ingenieros, el mecanismo es masa-resorte, entonces la masa nos dan las placas, entonces también aporta muchísimo. Y como para darte un ejemplo extremo y decirte que sí, no es así, que se escucha todo, es tal que los cines se construyen también de esta forma. Imagínate un cine con placas de sistema constructivo en steel frame o en paredes con perfiles de drywall. Ahorita estamos haciendo uno. Están haciendo aquí. Sí. Buenazo. Esa es una buena experiencia que vamos a tener aquí. Pero en Estados Unidos se hacen así. Siempre. Claro, muchos de esos se utiliza, ¿no? El bloque. Sí, entonces yo me acuerdo que cuando estuve ahí en la Expo Construcciones, que le encontré a la Tati, ahí hicimos un trueque y ella me grabó la presentación que yo tenía y yo grabé un video para ICOM. Y ahí yo justamente hablaba de este tema del aislamiento termoacústico. Y ella me pasó una tabla en la que se mostraba ahí los estudios, o sea, los decibeles de cuánto aísla una pared normal, una pared básica de steel framing como la que vemos aquí, a diferencia de una pared de bloque enlucida. Y se tenía un mejor comportamiento. Y aunque se puso las tablas y todo, igual tenían los videos diciendo, no, eso es mentira. Entonces, ¿cómo vamos luchando contra eso? Claro, contra eso yo creo que lo mejor es siempre la educación. Esa es una de las primeras cosas. Otro es demostrarlo, tener lugares donde podamos evidenciar. Porque verás, la gente le gusta evidenciar. Yo hice como un departamento, le ayudé a un man a decorar y él tenía ese problema. O sea, él tenía estos estudios, él compró uno de los estudios y al lado tiene otro estudio, entonces él decía, me preocupa un poco este tema de que se vaya a escuchar y que no puedan, él iba a poner en Airbnb, entonces no quería que tengan malas reseñas. Entonces le hicimos ahí uno medio a la criolla, yo me acuerdo, el man trajo un parlante así grandote y le dije, pongámosle ahí un perreo intenso y le pusimos ahí una canción y nos fuimos al estudio de al lado y no se escuchaba nada. Yo sé que no es como una buena prueba, o sea, no sé si es lo técnico, pero en verdad que funcionaba y no hemos tenido en el departamento, en el edificio ya hemos entregado casi, o sea, sí, más de 100 departamentos y ninguno se ha quejado del... O sea, está súper bien. De hecho, uno tiene que ser así creativo. Justo cuando está en las obras, tiene que uno buscar los mecanismos, ¿no? Obviamente hay formas más formales de hacerlo, técnicas, y nosotros lo hemos hecho también. O sea, como experiencias lo hemos hecho. Un edificio igual que entregamos, parte de la fiscalización quería hacer las pruebas. Y se llevó a un laboratorio de ensayos acústicos. Y se hace medio parecido, sin el perreo intenso, pero con decibeles que se ponen en parlantes y se captan en las otras áreas, en los otros cuartos, se capta eso y se calcula cuántos son el rating acústico que tiene o el nivel que se mide básicamente. Uno de los indicadores es el STC, eso es uno de los indicadores que se puede utilizar, uno de los comunes. En donde te dice cuántos decibeles está diseñada para atenuar la pared. Y se evidencia, o sea, no es algo que solo queda en números, sino en evidencia. Entonces, para resumirles cómo se arma, bueno, en este caso es de fachada, ya vamos a ver un poquito más a detalle, pero son los perfiles que hablamos, el aislamiento termoacústico, que en este caso es la lana de vidrio, y la plancha, en el caso interno, sería de gypsum y en el caso externo sería de fibrocemento, ¿cierto? Entonces aquí, Inges, vemos
una muestra de que obviamente se pone un taco especialmente. Esto es una pared de yeso, ¿no es cierto? De gypsum. Sí, es una pared que esta está con perfil de steel frame. Ajá. Pero tenemos un taco especial para gypsum en el tornillo y aquí tenemos una pesa. Entonces, lo que yo te quiero preguntar, Gus, es en los comentarios lo que me ponen es que no hay cómo poner una televisión, por ejemplo, donde queramos. ¿Es esto cierto o sí? Hay veces, nosotros, por ejemplo, pero ahorita que ya me diste las referencias, no utilizamos nosotros de steel framing en las paredes, sino hicimos de drywall, con el perfil de drywall. Y nosotros sí colocamos como una tablita de madera en donde tenían que poner las teles. También es porque nosotros es la primera vez que hacíamos este sistema, entonces no queríamos endeudarnos con una televisión. Pero ¿es esto cierto o sí aguanta? Sí, a ver, justamente en las paredes con perfiles de drywall se recomienda por un tema más de como servicio postventa para el cliente final, para el dueño del departamento, que para lo que son televisiones se coloquen los refuerzos de madera, efectivamente, y porque pues le vamos a dar un área considerable en la pared en donde él pueda atornillar su rack, su soporte de televisión. Ya. Sí, esa es una forma común que se realiza. Ahora, si es que nosotros vamos a poner en un sistema, una pared con perfiles de steel frame, que también hay que mencionar que una de las diferencias es que el espesor que tenemos del de drywall va de 0.40 a 0.45 milímetros en lo que son studs. A lo que es el steel frame. El stud es el elemento vertical. Ajá. A lo que es el steel frame, en cambio ahí vamos en espesores de 0.75, 0.9. Ya, es mucho más grueso. Es más grueso, 1 milímetro, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tú, digamos, necesitaras colgar algo, como la misma tele, y bueno, nos olvidamos esto de querer darle un servicio como postventa al cliente, ya depende de la constructora. Yo tranquilamente puedo buscar dónde está el montante, el vertical, el stud, y ahí hacer el atornillado, el anclaje. Igual esto es normado la separación de los... Claro. ¿Es normado o depende del diseño? Depende del diseño, pero también depende de la placa de revestimiento, que como son placas estándar y como tienes formatos de 1.22 por 2.44, casi siempre el diseño también se adapta a ese formato. Entonces vas a tener separaciones de cada 407 milímetros o cada 610 milímetros, que es un múltiplo del ancho de las placas. Entonces, claro, tú le puedes buscar, también hay equipos para buscar el montante, o sea, se puede hacer eso. Ahora, si tú anclas ahí al perfil, no vas a tener ningún problema. O sea, eso va a resistir muchísimo carga de la que necesites en el uso normal que tienes dentro del departamento. Ahora, si pensamos en colgar un cuadro, ¿no es cierto? O colgar algún accesorio, alguna repisa pequeña, también lo puedo hacer directo a las placas. O sea, en una parte entre perfil y perfil está hueco, digamos. Ahí también tú puedes hacer anclajes. Tú puedes anclar elementos que van desde 0 hasta 15 kilos sin problema por punto. Y no necesitas. Hay obviamente unos especiales tacos, como el del taco de mariposa o estos. Ese es como que metes y se abre así. Se abre, exacto. Hay también unos tacos que el rato que tú estás atornillando se van atrás contrayendo y se forma como un bulbo de presión, como una bolita de presión. Hay diferentes elementos, nosotros tenemos toda una guía de eso que se les puede proveer, y eso no necesitas estar buscando el perfil sino donde lo necesites lo pones y tranquilamente para lo que uno necesita colgar, como es lo normal en un departamento, va a resistir directamente la placa. Sí, hasta con un clavo. O sea, obviamente depende de la carga, pero un cuadro poner con un clavo perfectamente se puede hacer. Entonces, para resumir, en los perfiles de steel framing, si encuentras el perfil, puedes colgar lo que sea, o sea, la televisión, lo que sea. Hay estos tacos especiales que también menciona el Gus.
Y un poco lo más recomendable cuando tenemos drywall para dar como un buen servicio final al cliente, poner los refuerzos de madera. Exactamente. Uno de los temas más importantes que topábamos al inicio del episodio es el tema del cuidado del medio ambiente. La construcción es una de las industrias más contaminantes del mundo y yo quería preguntarte qué es lo que está haciendo Icon respecto a la sostenibilidad. Sí, es un tema súper importante, igual para nosotros como empresa, como grupo Cubiec también. Nosotros lo que aportamos en la construcción sostenible es efectivamente desde todas las fases de nuestros proyectos. Desde la fabricación, nosotros tenemos un proceso el cual es muy eficiente, el cual minimiza los residuos, todo como viste en un proceso digitalizado donde hay muy pocos desperdicios, donde todo es hecho a la medida. Asimismo, ya en la ejecución, en donde asimismo, escombros, desperdicios están mitigados, el uso incluso del agua, al ser construcciones que están en el mundo de la construcción en seco. El uso del agua es muy bajo, estamos alrededor de un 95 o más % de ahorro en agua. ¿Ya? Eso es súper importante, ¿no es cierto? Cada vez vemos cómo el agua está más escasa y condiciones precarias en el mundo. También las materias primas de los materiales, como principalmente el del steel frame, es el acero, y el acero, la materia prima hoy en día está compuesta principalmente por la reutilización, la chatarra, y es así igual como está compuesta nuestra materia prima. Entonces, eso desde ese punto de vista. Y también durante ya la puesta en uso de la edificación, ¿no es cierto?, o de una vivienda, en donde los sistemas permiten que sean eficientes energéticamente, lo cual nos va a brindar ahorros también en consumos de energía. Entonces, como te decía, desde las fases de fabricación, producción, construcción, está siempre el tema de sostenibilidad, sin mencionar también el tema de transporte, es súper importante. En la construcción hay mucho transporte de materiales, materias primas, etcétera, que contaminan muchísimo. Y acá nosotros somos mucho más eficientes porque podemos transportar en menos cargas muchos más metros cuadrados de construcción, ¿sí? Y es así, ¿no? Entonces estamos comprometidos también con la sostenibilidad. Buenas. Quería agradecerte, Gus, muchas gracias por la invitación acá. Y a ustedes, Inges, darle como último mensaje que nosotros como constructores, siendo una de las industrias más contaminantes del mundo y con tan poca innovación en la parte tecnológica, somos los primeros responsables en ir cambiando esto, y más en un país de aquí de Latinoamérica como es el Ecuador. Poco a poco vamos a ir cambiando esta cultura de la construcción de la mano de todos. Pilas, Inges.